Bueno, de todos los que estuvieron por la mañana, de acuerdo a todo lo que hemos venido escuchando, lo que va provocando una exposición con la otra, nos ayuda a ver, como lo dice el pastor Ernesto, a ver de esos distintos ángulos, ¿cierto? O desde el punto de vista donde el hombre que ha tenido su propia experiencia con Dios nos ayuda en todo esto de mirar mejor las Escrituras, para no saber más, sino para hacer lo mejor que podemos hacer. Y como les decía, la idea no quedarnos estancados, detenidos, sino poder hacer algo. Ustedes pueden ver la situación que vivimos en este país, que el fuego no se queda en un solo punto. Muchos se sintieron aliviados creyendo que acá no va a llegar y llegó en forma repentina. No alcanzaron a evacuar, no alcanzaron a salvar nada, porque se confiaron. Y estas cosas del fuego, el fuego es muy misterioso. Ni los más expertos son capaces de buscar la mejor manera de lidiar contra el fuego. Hacen lo mejor posible, pero a ellos también los sorprende. El fuego genera sus propios vientos. No es un asunto solamente de los vientos que vienen del sur, sino que también generan sus propios vientos. Y ahí hay varios factores que tienen que ver con esto, y para eso hay que ver lo que son las temperaturas, hay que ver el oxígeno, hay que ver la humedad, y varios factores que hacen que esto de pronto se agite por sí mismo. Cuanto más, imagínense lo que es el fuego de Dios, que de la noche a la mañana puede alcanzar lo inesperado. Que hoy día posible veamos poco, tal vez la visión que tenemos de algunas cosas nos hacen tomar decisiones incorrectas porque no estamos viendo de cómo ve Dios. Sí, claro. Los hombres vieron a un ciego por 40 años y Dios lo tenía destinado para mostrar su gloria. Entonces lo que Dios está viendo de algo, el hombre no lo ve. El propio ciego no tenía idea por qué nació ciego. A los 40 años el hombre ya estaba, pero sabiendo que iba a morir ciego. Los padres y todos convencidos que era ciego. Luego vino Cristo y no que solamente dio una solución. Incluso no hizo un milagro solo por compasión, sino porque era para que Dios fuese glorificado. E incluso Pablo dice, hablando de esta misma ciencia, Pablo dice: porque no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el Espíritu, con la demostración del Espíritu, y hablando del Espíritu, de poder. O sea, aquí no podemos hablar del Espíritu sin que se manifieste poder. ¿O no? Sí. Y el poder no radica en otra cosa como de acuerdo al punto de vista nuestro, de la apreciación de cada uno de nosotros, sino como Él lo quiere hacer. Entonces, ahí estamos nosotros atentos a cómo Él lo va a hacer. Cada uno sabe el trato que ha ido teniendo con la palabra, va a tener que saber cuándo también el Espíritu va tratando con cada uno de ustedes. Yo miro acá, de acuerdo a lo que les decía de que el hombre de fe con algo pequeño, y tengo aquí el libro de Reyes, Primera de Reyes, en su capítulo 18, versículo 41,
Estoy sujeto a compartir la palabra de acuerdo a las oraciones hechas en este lugar. Así que leemos conforme la versión 60, dice así: entonces Elías dijo a Acab, Acab es el rey, sube y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Incluso después dice: y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, ambos corrieron, no tan solo el rey, sino también Elías. Pero lo que quiero decirles es que la fe de este Elías, un hombre de fe, se adelanta a advertir antes que las cosas se vean. Y él dice: oigo, él oye, él escucha. Y él se atreve a advertir al rey que coma, que beba, porque ya pronto va a venir una gran lluvia. ¿Sí? Incluso uno ha visto la intercesión porque sobre este país caiga una gran lluvia que vaya que se necesita, pero al contrario, han sido peor las calores. Han llegado, el récord que tenemos ahora en Chile, en ciertas zonas, han sido 45 grados. Demasiado alta. Lo que se necesita es lluvia y no calor, pues la calor pareciera que empeora la cosa. Pero, y el pastor Ernesto dijo, y acá también estamos rodeados, y eso es cierto. Ahora recién me puse a pensar que tenemos cualquier bosque aquí, pues. Incluso dijo: hay que huir de los bosques. ¿Cómo es que fue que dijo? Hay que apartarse de los bosques. Bosque pecaste, bosque mentís, bosque robáis. ¿De cuáles bosques hay que huir? ¿De cuáles bosques hay que apartarse? Bosque andáis, ¿cierto?, enfermo, bosque andáis, y así, pues, andan en distintas. Hay que apartarse de los bosques. Encienden unos, se queman los bosques, pues. Son incendios peligrosos. Señor. Una pequeña nube que incluso está hecha canción. Y bonita la canción, la hemos cantado muchas veces. Pero aquí uno, al observar a Elías con algo tan pequeño, que incluso ni siquiera él observó, ni siquiera fueron sus ojos, él se postró en tierra, se puso a orar, y le mandó al siervo, al criado. Él fue a mirar, le dijo: ve y mira hacia el mar, y dime lo que ves. No veo nada. Y él le dijo: ve 7 veces. ¿Para qué son esas 7 veces? ¿Sabes? No le encontramos sentido que tenga que ir 7 veces el siervo. 7 veces. Y no que a la 5ª o a la 3ª, sino 7 veces. No es como una profecía: de aquí a 20 años te aseguro que va a haber un terremoto en Chile. Esa profecía es fácil decirla, porque está como apuntando, pero aquí son 7 veces que dice: ve 7 veces, vuelve 7 veces allá. Y a la 7ª vez él dijo: veo. El siervo dijo: veo. Elías no vio, el que vio fue el siervo. Pero el siervo vio no lo que él quiso ver,
Y el siervo tampoco no estaba influenciado por Elías. No sabemos si el siervo tenía fe. El siervo solamente iba y veía y no había nada. Después fue por segunda vez, por tercera, cuarta, quinta, sexta. Y qué bueno que el siervo no se cansó. Y era siervo, así que tenía que hacerlo, y 7 veces. Hasta que a la séptima veo una nube que es del porte de la palma de la mano de un hombre. Dime, ¿es grande esa nube? Es pequeña esa nube. Al siervo esa nube no le dice nada. Sube del mar, allá sube y no le dice nada. Pero para Elías, ¿ves? ¿Sí? Ni siquiera no era una señal. Para Elías era que ya comenzó aquella lluvia por la cual pidió, que incluso el Nuevo Testamento dice, Elías oró, ¿ves? Un hombre sujeto a pasiones, pero oró para que no lloviera y no llovió, oró para que lloviera y llovió. No da detalles. Los predicadores o el Nuevo Testamento no son como nosotros los predicadores, damos muchos detalles y tratamos de hacer una tremenda, ¿cierto? De un solo grano de trigo, un saco. Hoy nos iría bien. Claro, pero así. Ellos no, directo. Dando a entender, Elías era un hombre sujeto a pasiones, oró para que no lloviera y no llovió. Y punto. Y nosotros no nos basta eso, nosotros queremos otra cosa. Háblanos, que nos emocionemos ojalá en la predicación. Ojalá ocasione una emoción en nosotros, algo que nos despierte. El rey Acab no sintió nada, pero nosotros podemos criticar a este rey. Y este hombre subió a comer conforme a la palabra de Elías y bebió conforme a la palabra de Elías y luego corrió conforme a la palabra de Elías sin ver lluvia. Oiga, y decimos que en esos tiempos estaba mala la cosa. Un rey, ¿se acuerdan cuando el rey y Elías, tú perturbas? El rey le dice al profeta, tú perturbas al pueblo. Elías responde, no, sino que eres tú. Elías, ¿quién de los dos decía la verdad? Elías, claro, todos vamos a dar por Elías, ¿cierto? Pero ahí habían dos verdades. Es como escuchábamos a Esteban en la mañana, la verdad del hijo menor, que era en realidad su situación, y él decía su propia verdad, su condición, lo que ahora lograba ver, y luego vemos al hijo mayor que también está razonando en sus propias verdades, en sus propias razones, pero la verdad la tenía su padre. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros podemos decir, claro, pero el rey también tenía su verdad. El rey era testigo de que Elías mandó a cortarle la cabeza al lobo. Y dime que eso no va a causar una perturbación. Claro que sí. La gente está creyendo en Baal. Estamos en un momento en que ellos estaban claudicando en dos pensamientos. Ellos tenían una doble vida. Ellos estaban en lo terrenal y también en lo espiritual, por así decir. Estaban siguiendo dos, visualizando, se sentían bien, nunca se sintieron incómodos con estar en la práctica, ¿cierto?, de esa doble vida que estaban teniendo no en la búsqueda de Dios, sino en la búsqueda de sus propias satisfacciones, que Dios los satisfacía. Hasta que llega Elías y los desafía. Si Balaam es Dios, servirle. ¿Qué problema hay? Y si el Señor, o Jehová, o Yahvé es Dios, servirle a Él. Entonces, pero la decisión no la iban a tomar sin una demostración del poder de Dios. Nosotros a veces nos quedamos así, oye, mira, si esto sigue para allá o sigue para acá. Nosotros hoy día tomamos una decisión solo sin tener que ver que aquel hombre que plantea ese desafío, como muchos pretenden hacerlo de esa manera, un desafío tal, pero Elías dijo, el Dios que responda con fuego. ¿Sí? ¿No fue así? Y los otros no pudieron hacer llover fuego, pero Elías sí.
Y una vez que estuvo la demostración de poder, ahí invita a todos a servir y sin tener ninguna problemática mandó a decapitar a todos los otros falsos que estaban allí seduciendo, guiando al pueblo de Israel. Y esto no bastó solamente, sino que sigue Elías haciendo muchas cosas y ahora hace esta otra hazaña que el rey incluso llegó donde Jezabel, y Jezabel ni siquiera se impresionó con el rey Acaz cuando le dijo, oye, Elías hizo esto. Mandó incluso a matar a los falsos profetas y sacerdotes, pero también hizo llover. Jezabel no quedó impresionada, sino al contrario, manda de inmediatamente una carta, un aviso a Elías. Esto me hagan mis dioses y yo de aquí porque quería la cabeza de Elías. ¿Sí? ¿Dice así la palabra? Querían la cabeza de Elías. Y Elías, vuelvo a insistir, si Dios está haciendo algo, yo creo que los días de Elías están también con nosotros. Y no por hablar del profeta Elías específicamente, sino para decir que necesitamos estar como una iglesia apercibida de ese siervo apacible y delicado, que en cualquier momento nos va a alinear a todos. En cualquier momento el Espíritu Santo va a hacer algo con nosotros, porque si estamos diciendo estamos pronto, o lo que escuchamos en la mañana con bastante reflexión acerca de que lo que impide, incluso dice, ya fue quitado, dice, duele un poquito saber que ya como que hasta la iglesia no tiene esa resistencia, cuando todos nosotros diríamos que no, y queremos decir que no. Pero para eso tenemos que tener una mayor manifestación, donde Dios vea que tú renunciaste. Vamos a seguir con la misma, Carlito, que tú renunciaste, que tú saliste, y que Dios va a estar contigo porque le creíste. Dios se agrada de aquellos que le creen. Dios galardonea a los que le buscan. No es tan solo un asunto de búsqueda, o sea, no es un asunto solamente de creer, sino que también un asunto de hacer, de buscarle. ¿Y con qué propósito nosotros le buscamos? ¿Con qué propósito? Entonces estamos conscientes del estado en el que nosotros estamos, conscientes del estado en que está la gente allá afuera, consciente de las leyes, como repetía nuestro hermano Guillermo aquí al hablar y nos cita, ¿cierto?, la situación que vivimos y que nosotros nos debiéramos de tener delante. Conversábamos ahí en ese break con respecto a los temores, por ejemplo, con lo que todos nosotros estamos, con temores con los hijos, temores con la juventud, temores con los muchachos, con los adolescentes, temores y poca confianza cuando la palabra dice instruye al niño desde su niñez, y éste no se apartará cuando fuere viejo. ¿De qué no se va a apartar? De lo que le enseñaste. Nosotros, si tuviéramos esa cultura que tienen en otro lugar como los judíos, que el niño a los 12 años ya es hijo de la ley y que ya es responsable ante la ley, pero es responsable ante lo que sabe, ante lo que fue intuido. Nosotros nos damos tiempo para la familia, hay que tener tiempo para la familia, pero ¿qué haces con la familia? ¿Qué hacemos con la familia? Nos van a dar consejos y darle más tiempo a la familia. ¿Y a dónde quieres meter a la familia si ya la familia entera ya sabe y debiera de saber para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con toda la familia? Entonces, el tiempo que tenemos que darnos con nuestros hijos es instruirlo constantemente, instruirlo, enseñarlo, doctrinarlo, disciplinarlos, constantemente con amonestación del Señor, para que estos no se aparten, no estorbarles con lo nuestro. Nuestros hijos se estorban, se ensucian al ver las conductas de sus propios padres, las quejas de sus propios padres. Los hijos terminan siendo contaminados.
No terminan viendo a Dios. Entonces, que no se estorben con nosotros. Los hijos deben ser instruidos. Entonces tenemos que ver nosotros, si algo pequeño, mamita, tú viste algo pequeño, tal vez como Elías vio algo pequeño, una pequeña nube, pero tú debiste haber corrido hacia adelante ahora, si lo viste en tu hijo, lo viste en tu hija, lo viste como aquella mujer que dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Mujeres antiguas que veían la voluntad de Dios, no veían cumplido su deseo. En la mañana escuchábamos que Ana no visualizó, no tenía la menor idea de la magnitud, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o decimos, y ella pedía un hijo porque era estéril, pero Dios le dio más que un hijo. Puso en ella el sentir de decir, este hijo lo voy a entregar para el servicio de Dios. Hizo más que aquello, y fue el primer profeta que tuvo Israel. Y nosotros diríamos, pobre niño, se le quitó su niñez, no le respetaron su niñez, los derechos del niño. Fue entregado para ser de Dios y el niño no quedó traumatizado, pero hoy día nosotros con toda la psicología que estudiamos vemos a nuestros hijos traumatizados. Por cualquier asunto los vemos traumatizados, vemos que las leyes los van a hacer pedazos, no vemos nosotros el poder de Dios actuando, operando, porque nuestros hijos no han visto al Espíritu accionar en la vida de ellos por medio de sus propios padres. Los hijos ven a sus padres temerosos y lo estamos más protegiendo con miedo que con confianza de confiar en Dios. De decirle a nuestros hijos cómo le va a ir hoy te va a ir de esta manera y así va a suceder. Aunque tus hijos de pronto no vean como tú, tal vez tus hijos no se conviertan como tú y para eso tampoco tengas que decir es que mi hijo, perdónenme, pero el convertido soy yo, mi hijo no es el convertido. No le digas esas cosas a tus hijos. Dile que ellos son tan responsables de este evangelio que conocieron en casa. Que tus hijos no se estorben con tu hermano. No le permitas que se estorben con ninguno. Si tienen una opinión personal de tu hermano, es un problema no de él con tu hermano, sino es un problema de aquel que instruye al niño. ¿Cuánta gente, por ejemplo, si pongo un ejemplo, cuánta gente está desligada de Carabinero? A Carabinero lo ve de lejos. Y siempre tienen un concepto acerca de Carabinero, y algunos lo tienen porque en realidad no conocen el resto de las policías de otras naciones. Si las conocieran, se darían cuenta que en realidad Carabinero es excelente. Y tenemos una distanciación con Carabineros. Los hijos tienen distanciación con los Carabineros. ¿Ve? Pero si nosotros sabemos instruir, ellos van a crecer como buenos ciudadanos respetando la ley. Un día llevé a mis hijas a Carabinero. ¿Por qué las llevé a Carabinero? Porque le tenían miedo. En el colegio una profesora les habló de Carabinero y ellas no querían ver a un carabinero y tenían miedo. Las llevé para que hablaran con un carabinero y él le expliqué y él le habló muy bien. Y ellas de ese día dejaron de tener miedo a Carabinero. ¿Ve? Nosotros también podemos hacer que nuestros hijos le tengan distancia a un hermano, que le tengan distancia a un anciano, que le tengan distancia a un pastor. Pero ahí es donde debe estar nuestro trabajo para mostrarle, hijo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Pero eso no es para que sea una palabra solamente para mí. Debo transmitírsela a ellos, debo transmitírselo a mi esposa, debo transmitírmelo aunque sea a mí mismo, repetidas veces. No todos vamos a ver de la misma manera y hay que tener esa cosa simple de poder ver a Dios. Tú ves en tu hijo un hijo de Dios, ¿lo ves? Así veía, este siervo veía una nube, pero no sabía para qué era pequeña nube, pero el profeta sí lo sabía. Tú ves algo pequeño y a veces no entiendes, nació varón y no sabes. Tal vez tu deseo es que éste llegue a ser.
Y a veces los niños están lidiando en su crecimiento, en su desarrollo, van lidiando con el sistema, con el mundo, con los sueños de papá, con los sueños de ser, no logran ver que son peregrinos y extranjeros, sino que lo metemos en el sistema, están metidos en el sistema y después nuestros propios hijos son los defensores del mismo sistema. Tenemos tipos terribles en la historia que fueron hijos de evangélicos. El que escribió la Biblia satánica era de padres evangélicos. El que escribió los libros de las crónicas de Narnia, otro ateo más, hijo de evangélicos. Que en una de las historietas él escribe una fábula de un león que lo matan injustamente y termina resucitando, como parecida a la historia de Jesucristo, pero lo convierten en fábula. Pero ¿quién fue utilizado allí? Un hijo de padres protestantes. Una hermana tuvo un sueño y decía: pastor, después de un terremoto se ensució el río y el río iba todo sucio. Y cuando usted le decía a un hermano, le decía a una hermana: hermana, su hijo está sucio. Y usted, el deber de toda madre es mantener a su hijo limpio. Y ella se justificaba: pero pastor, el río está sucio. No, hermana, es deber de cada madre mantener a sus hijos limpios. ¿Sabe lo que llamaba la atención de este sueño? Que el niño que ella tenía no era su hijo, era su marido. Y estaba como un niño al lado de ella. Es el deber de cada madre mantener a su hijo limpio. Aunque el río está sucio de comentarios, aunque el río está sucio tal vez de malas doctrinas, aunque el río está sucio, es deber de cada madre mantener a sus hijos limpios. Limpios. El concepto que nuestros hijos van teniendo de la iglesia va dependiendo de quienes les instruyen en casa. Que sacamos de hablar de una cosa u otra sabiendo que la iglesia es de acuerdo también a las familias, de acuerdo a los matrimonios. Va conforme a aquello. Entonces aquí no se trata simplemente de poder hablar del matrimonio y que tengas un matrimonio bien. No, aquí estamos preocupados de una iglesia. El matrimonio está por disolverse y ya ustedes ven lo que está pasando y lo que escuchábamos hoy en la última temática de la mañana con respecto a cómo se ataca y cómo se va a prohibir el matrimonio, porque eso todavía escrituralmente no se ha cumplido. Miramos la historia y nunca se ha prohibido acerca del matrimonio. Eso viene por delante y está a punto de suceder. Pero hay cosas que no nos van a alcanzar a nosotros deberíamos estar tranquilos, eso no es para nosotros. Pero también de pronto que el pastor Ernesto diga que si hay aquí un matrimonio que ha durado harto tiempo es un dinosaurio, eso quiere decir que nos estamos fosilando en cuanto a eso, o sea, una cosa anticuada, y así va a quedar. Y no creo que esa moda nos alcance a nosotros para destruir esto que debe permanecer para siempre. La perseverancia en aquellas cosas que Dios instituyó, constituyó. Él creó, Él juntó y Él bendijo. Y bajo esa palabra, bajo esa bendición nosotros caminamos. Así que el hombre de fe en cosas pequeñas ve a Dios. Y al ver a Dios ve cosas grandes para mañana sin hacerse ninguna problemática, sin llenarse de miedo. Dios dijo, confiemos en la palabra, Dios dijo y así será. Dígame que Apocalipsis nos dice que hay una iglesia masivamente marchando con vestiduras blancas hacia la gloria. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Está escrito eso o no está escrito? Eso es lo que va a suceder. Dígame que en la iglesia de Apocalipsis, la última iglesia que parece la peor de las iglesias, así tan tibia, tan claudicante, tan arrogante de la manera en que está descrita, dígame que el maestro no está a la puerta y llama. Ahí está el maestro, como en Cantares que está ahí en la ventana y golpeando la puerta, llamando a su amada. Me he desnudado, dice, porque es la hora del amor, él vino a esa hora y dice la palabra, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ella está dormida, pero su corazón vela y si el amado se acercó a esa puerta es porque había una lámpara encendida dentro de esa casa.
Así también si el maestro en la iglesia de la Odisea se acerca, es porque la luz está encendida. Eso nos dice algo para esta última hora, aunque estemos en el último momento, en el más terrible de los momentos de la iglesia, pero hay una lámpara encendida. Y hay un clamor, se va a escuchar un clamor, y ahí el esposo salir a recibirle. Ni siquiera dice novio, dice esposo. ¿Cierto? Va a haber un despertar, tengamos esa confianza, aunque sea leve lo que veamos a Dios, pero nos sumimos más en un problema más grave. Lo que está sucediendo alrededor de Elías es grave en aquellos días. El pueblo entero está extraviado. La situación que está ocurriendo de la sequía en aquellos días por la oración de un profeta es con la idea de una aflicción para conducir al pueblo a mirar a Dios, a que se vuelva a Dios. Ya lo hemos escuchado, nosotros aquí en este país no nos cuesta ver un juicio, todas las cosas que han ocurrido. Llevamos cuántas catástrofes y ahora no sé cuántas víctimas. Llevábamos la última cifra, yo había escuchado 11 víctimas. Esas 11 víctimas se las tienes que sumar a otras 7 catástrofes que ha tenido Chile desde el año 2010. Y no sumamos los 700 muertos. En otro lugar, un solo tsunami se llevó 200.000 personas. De Chile debieran de decir, ¿qué está pasando en Chile? Que tantas catástrofes y ha habido más salvación que destrucción. No tenemos muchas muertes, no tenemos muchas vidas cobradas por estos desastres. Entonces, más que pensar en un juicio, ¿no será que Dios nos está llamando la atención? Nos está haciendo mirarlo a Él. Que no quisiéramos aquí con estas temáticas confrontarnos entre nosotros, sino poder hacer conciencia y volvernos. Un solo profeta, un solo hombre hizo que volviera a haber lluvia. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Si aunque veamos algo pequeño, veámoslo todo de una manera profética, con optimismo. Guillermo dijo, no quiero ser un profeta del desastre, porque en realidad podríamos hablar de muchas cosas terribles y de todos los juicios que vienen sobre la faz de la tierra, pero aunque sea el juicio más terrible de todo, hasta ese día Dios va a tener el control. Pueden haber 4 caballos terribles que han salido a galopar, pero de todos tiene Dios el control. ¿Quién les dio potestad? ¿Quién le dijo no dañes al trigo? ¿Quién le dijo que no dañe el aceite? No sé, ellos pueden tener facultades porque se les dio, pero no van a arrastrar a todo. Hay uno que, y la muerte y edad le seguían, dice, y arrastraron a la tercera parte. Pero la tercera parte, y queda todavía ¿cuánto? Si nos pueden dañar a todos. No nos van a alcanzar a nosotros. Y cantaban el cántico, un cántico de Moisés y del Cordero, dice la Escritura, que estos estaban victoriosos en un mar de cristal y estaban de pies como victoriosos, dice, porque habían vencido a la bestia, vencieron a su imagen, vencieron su marca y vencieron su número. Oiga, ¿eso no les dice nada? El tiempo presente nos dicen cosas desastrosas, pero la palabra de Apocalipsis nos dice que vamos a estar de pies como victoriosos. Vamos a mirar aquel día como esto, todo lo que pasó como un pasado. Tenemos muchas cosas que hacer por delante. Vamos en pos de ella para que algún día la digamos como testimonio frente a los ángeles que no estuvieron en este cuerpo de hombre para hacer las hazañas que Dios quiere hacer en hoy en día. El Espíritu Santo no se derramó sobre los ángeles, sino sobre toda carne, sobre siervos y siervas, sobre hijos e hijas. Las cosas que los hombres han visto han sido gloriosas. Ponte a pensar en un Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que viendo una cosa tan pequeña, tan diminuta, porque todos nosotros si nos imaginamos al Espíritu Santo,
El Espíritu Santo es, no sé, no tendríamos manera de medirlo, hablaríamos grandemente de Él, pero Él lo vio en una paloma. Dios no le dijo que vería una paloma. Le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que posa sobre él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es el enviado, ese es el que yo te señalé. Y ahí está bautizando Juan. Y Juan está consciente que su bautismo es bautismo de arrepentimiento. Bautismo en agua, arrepentimiento. El llamado es arrepiéntanse. Y el que se arrepiente viene al bautismo. Y de pronto aparece un hombre común ahí, igual que todos los demás, que incluso él mismo lo conoce. Él sabe quién es. El hijo de María es mi primo, dice él. Y él vio al primo Jesús. ¿Sí? Incluso él dice, y luego dice, y yo no le conocía, pero ¿cómo sabía que era el primo? Y yo no le conocía. La Escritura dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Él antes vio a su primo Jesús, pero ahora él no le conocía que era el Mesías. Nunca vio el Espíritu en Jesús. Tal vez hasta caminaron como niños, jugaron como niños, y nunca en Jesús vio el Espíritu. Por lo tanto, era su primo. Apartado él para ser profeta, no sabía lo que sería su primo, pero de pronto ahí dice, yo no le conocía. Pero ¿cuándo le conoció? Cuando vino sobre él el Espíritu en forma corporal de paloma. Pero él le vio entrar al río. Y si él entra al río, ¿a qué está entrando al río Jesús? A decirle, yo te mando, tú estás sujeto a mí. Entró al río a bautizarse. Y Juan sabe que el que se bautiza necesita de arrepentimiento. Y si Él es el Mesías, ¿cómo puede estar arrepintiéndose? Y la Escritura dice, y fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu. Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿Sabía usted que cuando el Espíritu Santo se acerca a un hombre lo redarguye de pecado? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, no fue redarguido de pecado, porque en Él no había pecado. Por lo tanto, lo que Juan estaba viendo más que una simple paloma, estaba viendo más que un primo, más que a un hombre como profeta. Él estaba viendo una magnitud, algo pero que era demasiado para él, al grado que él renuncia, por así decir, a su apostolado para decir, tú me debes bautizar a mí. Él terminó como si hasta aquí llegó mi ministerio. Yo no bautizo de aquí a nadie más en adelante, porque ahora este es el que le corresponde bautizar. Y la Escritura dice que él empezó a bautizar y los discípulos, oye, de quien tú diste testimonio, bautiza. Aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Y Juan da testimonio, el que viene de arriba. Pero él sabía que venía de María, él sabía que era su primo, pero empieza a hablar del que viene de arriba. ¿Qué es lo que vio él por haber visto algo tan pequeño? Lo que él vio lo creyó, y luego cuando los discípulos de él, de Juan, empiezan a preguntar cosas, le dijo, mira, vayan y pregúntenle a él, a Jesús, ¿eras tú el que había de venir o esperaremos algún otro? Así que fueron los discípulos. El maestro Juan nos manda a decir si eres tú el que habías de venir o esperaremos algún otro. Y Jesús de inmediato levantó un paralítico frente a los ojos de ellos, sanó a un sordo, sanó a un mudo, le dio la vista a un ciego, levantó a un muerto, le predicó a los pobres el Evangelio y le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, y a los pobres les predico el Evangelio. Y corrieron a decirle, Juan, vimos esto, vimos muertos resucitar, vimos paralíticos caminar, vimos mudos hablar, hemos visto ciegos ver. Pero lo que menos vieron fue al Mesías. No todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús.
Entonces nosotros a veces pensamos que vemos. Cristo está haciendo un milagro para que lo vean. Vosotros no me seguís porque habéis visto las señales, sino porque os saciasteis. Pero Él quería que vieran la señal. La señal señala a alguien, apunta a alguien, revela a alguien para que sepan quién es el que los estaba visitando, que conocieran el día de su visitación. Pues nosotros igual. No estamos en los mejores tiempos, pero estamos con el mejor de todos los tiempos. No estamos bajo la voz profética de Juan, no estamos bajo la voz profética de Isaías, no estamos bajo la voz profética de Elías, estamos bajo la voz del Hijo del Hombre, estamos con la voz de aquel que dijo que no nos dejaría huérfanos, estamos con aquel que nos dijo que enviaría el Espíritu Santo, no que enviaría el Espíritu de Elías. Nosotros no estamos esperando a un superprofeta, no estamos esperando el Espíritu de Elías, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, estamos en el tiempo de la gloria postrera que fue mayor que la primera, no estamos nosotros con el espíritu que estorbó a los sacerdotes en el tiempo de Salomón, cuando el templo se llenó de la gloria. Ese templo fue destruido y aunque fue reconstruido, el profeta Ageo dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nunca más el templo se llenó de esa presencia del Espíritu. Pero los días del aposento alto, cuando el Hijo de David, que es Cristo, construyó la iglesia con piedras vivas, 120 hombres allí encerrados recibieron del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Este Espíritu está con nosotros y hará aquello para lo que vino, y hará que la palabra haga lo que tiene que hacer. La Escritura dice que la venida de Cristo será como aquel relámpago que comenzó desde del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, y desde allá, desde Jerusalén, ha recorrido el Espíritu Santo causando avivamiento, y ahora estamos en el fin del mundo, y tal vez, como lo dijimos allá no recuerdo el año 1998 en Santiago, nos dirán la tierra del fuego, porque este Chile, que se parece a una espada, en su punta y abajo termina con el nombre de la tierra del fuego. En el año 1998 les dije: nos llamarán la tierra del fuego, porque esta espada estará encendida. No puedo dejar pasar. Se han atentado lo que sea, pero Chile lo está mirando todo el mundo. Los están mirando satelitalmente. ¿Y nosotros qué? Un fenómeno. No sé, una extrañeza. Pero el hombre de fe en algo pequeño ve algo grande. En todo ve a Dios. ¿Quién es este?, decían, que aún hasta la mar, los vientos. En algo pequeño. El hombre de fe con algo pequeño sabe para dónde ir. Un día desperté con una canción. Estaba allá en la precordillera, en Temuco, y desperté cantando: me redimió, me redimió. Eso nada más. Repetía una y otra vez. Yo dije: esa canción nunca la he cantado en mi vida. Nunca la he escuchado. Pero la melodía la conozco, dije. Es de Siloé esa canción. El Señor quiere que vaya a Siloé. Le dije a los hermanos: nos vamos a Siloé. Y nos fuimos a Siloé. Y no hemos dejado de ir a Siloé. ¿Cómo en algo pequeño no lograr ver que Dios te está? Como a Pablo le apareció un macedonio. Y todo teólogo, cuando estudia, habla del macedonio y tratan de ver quién es el macedonio de hoy y nos explica. Y cuando Dios nos está hablando no entendemos nada. Tenemos sueños y nos vamos en pos de los sueños. Vemos cosas pequeñas y no vemos a Dios. Queremos que Dios nos hable y nos habla a gritos a veces y no logramos entender porque estamos distraídos. Tenemos mucha distracción. Le decía un día a los hermanos,
La razón por la cual este país temblará y habrá un terremoto después del 2010, va a haber otro terremoto, es por la conducta nuestra, nuestra responsabilidad. Lo dije en Punta Lavapiés, después lo dije en la radio, incluso hicimos un programa especial ese día en la radio para decir estas cosas, que si ha de venir un terremoto es por causa nuestra. Luego preparé viaje para el norte y con los que fuimos 4 en una camioneta, compremos agua, compremos palta, compremos todo esto y le dije, no nos detengamos y apresura la marcha para que el terremoto no nos sorprenda en el desierto. Los hermanos no, inmutables ante eso, yo les decía, sí, de verdad, no nos demoremos para que el terremoto no nos sorprenda en el desierto. No tan solo estaba diciendo que iba a haber un terremoto, sino que también me fui a la zona del terremoto. Cuando íbamos llegando a Pozo del Monte y empezó a temblar la tierra, la camioneta, viera usted cómo se sacudía. Hubo que detenerse y aún así seguía toda esa carretera, se movía. Era como estar siendo balanceado. Incluso 30 segundos antes ya sabía que iba a haber un terremoto. Incluso iba a gritar. Íbamos lo mejor conversando cuando yo iba a gritar, terremoto, iba a gritar. Yo dije, ¿por qué voy a hacer esta broma? Dije, ¿por qué vamos lo mejor y voy a gritar terremoto? ¿Cómo? Y empieza a moverse la tierra. Es posible que nosotros lo veamos. Es posible. Es posible. Pero hoy en día, al convertirnos en una iglesia social, en una iglesia que quiere darle más tiempo a la familia, nos estamos olvidando de darle más tiempo a Dios. Los pentecostales, por la mañana escuela dominical, por la tarde la predicación en la calle y por la noche la reunión. Y los hijos convertidos y profesionales. Yo le decía a Víctor ahí adentro, oye, ¿no será que ahora vemos tanto pentecostal, tan bendecido, porque en su tiempo esa denominación lo dio todo? Lo dejó todo en la calle. No tuvieron tiempo de reparar sus zapatos o de comprarse ropa nueva, solapas rotas. Como una vez recuerdo aquella vez en Santiago, en Nataniel, cuando el pastor Ernesto Silva, con solo decirnos en honrar a aquellos viejos pentecostales, expatriados del cielo y de la tierra, nos puso de pie, no porque nos dijo pónganse de pie, hablando de ellos. Me pregunto a veces lo que esos viejos vieron, ¿por qué no lo vemos nosotros? Y tal vez ellos no lo van a volver a hacer. Y Dios está esperando que otros, pero como nosotros nos hemos dado otros nombres y otros apellidos, y nosotros creemos que esto comienza con nosotros, conmigo, no, tú y yo somos la respuesta de esos viejos que murieron orando porque Dios hiciera algo en este país. Y tal vez Dios está haciendo memoria de las oraciones de esos que murieron. Oraciones que tú nunca escuchaste. Yo nunca escuché las oraciones. Nunca estuve en esa iglesia, la evangélica pentecostal, ni la metodista pentecostal. No nací allí. Pero siempre pienso que somos la respuesta de las oraciones de esos viejos. Lo dirá, no sé, el pastor Ernesto, que tiene más edad que nosotros, ya dijo, está pisando los 70. Él dice que es pentecostal desde el vientre de su madre. Tal vez él tenga cosas que decir, más que nosotros. Es testigo de cosas que nosotros no vimos. No sé lo que pedían los viejos de aquellos días. No me imagino un viejo pentecostal cansado diciendo ya no quiero más con esto. Me imagino a un viejo lleno de esperanza. Porque eso es lo que somos. Prisioneros de esperanza, que no vemos a nuestro país, en otras manos más que en las manos de Dios.
que sea para bendición o para el castigo, pero son las benditas manos de Dios. Sea para que me bendiga o para que me castigue, pero son las manos de mi Padre, son las manos de mi Creador. Y sea lo que sea que haga con nosotros, pero que lo haga. No nos va a hacer nada mal que nos haga algo. Pero somos gente de esperanza. Y quisiera saber, me gustaría saber, si aquellos viejos se despidieron de este país con la esperanza de verlo avivado otra vez. Esperando que también nosotros, así como escuchábamos hoy en la reflexión de la mañana, que nos hizo tanto bien, poder ser un viejo más, que algún día diga, lo di todo. Sí, aunque los hijos me sigan diciendo lo mismo, cada vez que salíamos era la iglesia. Nunca los saqué aparte, siempre la iglesia. Sé que no terminarán traumatizados. Sé que no le estoy haciendo ningún daño. ¿Quieres darle más tiempo a la familia? Dale tiempo a la familia. Ve tú. Convierte a la iglesia, conviértela en una sede social. Conviértela en eso. Pero si alguien quiere seguir el camino del profeta, renuncia, déjalo todo. Termino diciendo que fue el pastor Ernesto Silva en el año 1990, en un mensaje de la gran cosecha predicado allí en Lorenzo Arena, Concepción, cuando él dijo, la gente inteligente, las mejores mentes han escogido ir a la universidad y seguir cualquier carrera. Y los que no sirven para la universidad terminaron siendo pastores. ¿Quién escoge a Dios? Y ese día decidí tomar esa decisión. Y hasta el día de hoy he estado en esa decisión de seguir a Cristo, de servirle. Sigue mostrando a tus hijos que sean profesionales. Y si dejamos lo peor para Dios, a Dios no se hace problema con un don nadie. Porque ya sabes lo que puede hacer Dios con un don nadie. Lo hizo con muchos evangelistas en el pasado, lo volverá a hacer hoy, si es necesario. Dile a tus hijos que lo primero es Dios. Porque para Él nosotros también seremos lo primero. Señor. Así que ve tú, pues, si sigues para convertir esto en una iglesia social, o nos volvemos una iglesia profética. Pero la iglesia profética tendrá que entender que todo lo que te pase, tendrás que ver a Dios en ello. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Dios da bienes como también males. Eso es estar limpio de corazón para ver siempre a Dios en todo. Pastor Carlos, por favor.